Soy cucurucho, soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo. Soy SemanaSantaEnLínea.com. La televisión del Cucurucho presenta... Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un programa especial de crónicas y memorias con el Cristo yacente del Calvario. Hoy en una tarde especial, transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora Los Remedios del Calvario, acá en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, con canal de gobierno, Semana Santa en línea y la parroquia del Calvario, acompañado del licenciado Walter Gutiérrez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Un gusto poder saludar a todo el auditorio que se encuentra siempre pendiente de estas actividades y platicar en esta ocasión acerca de una de las imágenes con mayor arraigo en nuestro país, el Santo Cristo Yacente del Calvario, con ocasión de un aniversario más de su consagración. Y también nos acompaña el ingeniero William Cameros, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias Walter, gracias a ambos Walters acá en el Templo del Calvario. Y les invitamos entonces a que nos acompañen en este viaje en el tiempo. Vienen estampas icónicas, únicas, un video histórico que a continuación vamos a ver. Ese video de la consagración en un lejano ya 19 de noviembre del año de 1989. Bienvenidos. Señor, que por la intercesión de la Santa Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras y bendición que vienen de la consagración. En la antigüedad se ungía a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes y eventualmente también a ciertos objetos que se dedicaban especialmente a Dios. La Iglesia recurre también al rito de la unción para significar la gracia que se confiere en los sacramentos y excepcionalmente para dedicar las iglesias, los altares y las imágenes. La unción se hace con el Santo Crisma, señal de la pertenencia a Dios por la gracia del Espíritu. En las imágenes y objetos, la unción tiene el sentido de pedir
que las mismas sean instrumento válido que nos conduzca hasta el Dios vivo y verdadero. A ti, Señor y Dios nuestro, elevamos hoy nuestra oración, hecha alabanza y acción de gracias. Tú eres el Dios que nos salva, la palabra que se hace revelación, la luz que nos ilumina. Por eso el hombre siempre ha intentado conocerte, ha buscado tu rostro, ha querido ver tu imagen. Pero tú escapas a nuestros ojos y no puedes ser encerrado en la retina de los hombres. Tú eres el absoluto, la perfección total, la omnipotencia, la eternidad, la abundancia, la plenitud del amor. Creemos, sin embargo, que estás a nuestro lado y que te has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta imagen suya, que hoy confiados ungimos en signo de dedicación con el Santo Crisma. Que ella sea un recuerdo permanente de tu amor de Padre y un signo claro de tu bondad. Sabemos también que te manifiestas en todos los hombres santos que han vivido en este mundo, en primer lugar en la Virgen María, Madre y Señora nuestra. Te damos gracias por esta imagen suya, que también llenos de confianza ungimos con el Santo Crisma, en señal de dedicación a ti. Que ella nos recuerde su amor y solicitud maternales hacia nosotros, sus hijos. Imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que exprese con una señal visible el misterio redentor de la muerte del Señor, que nos ha traído la salvación y la vida. Amén.
el Señor santifique con su poder esta imagen de la Santísima Virgen María, para que exprese con una señal visible el misterio del dolor humano que, unido a los sufrimientos de la pasión de Jesucristo nuestro Señor, se constituye en fuente de salvación y vida para su pueblo. Amén. Acepta, Padre bueno, nuestra oración y confirma con tu gracia la acción consecratoria de estas imágenes que acabamos de hacer, para que tu pueblo pueda sentir siempre tu presencia y tu salvación a través de ellas, y de esa manera sea fortalecido en su entrega a ti, Dios vivo y verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El incienso se utiliza como signo de reconocimiento a Dios. A las imágenes se las inciensa como señal de que a través de ellas pedimos al Señor elevarnos hasta su presencia para adorarle y amarle en espíritu y en verdad. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como hoy incensamos esta imagen que representa a tu Hijo Jesucristo, muerto por nuestra salvación, que tu pueblo, por tu devota veneración, pueda elevarse hasta ti, Dios vivo y verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como hoy incensamos esta imagen que representa a la madre de tu Hijo amado y madre de la Iglesia, que tu pueblo, por su devota veneración, pueda verdaderamente imágenes sumamente históricas, imágenes que nos transportan en el tiempo, en este ritual de consagración, y recordar muchos aspectos, entre ellos el consagrante, Monseñor Próspero Penados del Barrio. Veíamos ahí también a Monseñor Hernández, Efraín Hernández, como parte de esta celebración magna y muy especial que se dio en Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Y empezamos con las crónicas. Quizá, Walter, mencionar ese año de 1989, ese 19 de noviembre de 1989. ¿Cuál es la primer memoria que te viene de la consagración del Señor sepultado? Creo que es una fecha que tengo muy presente, muy guardada. No sé por qué razón yo me subí al coro de la Iglesia del Calvario antes de que saliera. Entonces tengo unas fotografías que tomé justamente
desde el coro. Y en ese tiempo, que pues no hace tanto, pero ha cambiado mucho las circunstancias en nuestro país, pues no había muchas personas que tomaran fotografías. Entonces tengo una colección de fotos justamente aquí adentro del Calvario, a eso de las 9 de la mañana, si no estoy mal. Y la procesión se convirtió en una especie de Viernes Santo en noviembre. Era la primera vez que en la ciudad de Guatemala se vivía una consagración de este tipo después de la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo, porque es muy interesante reflexionar sobre la forma en que se reactivan las consagraciones y la forma en que se realizan las consagraciones. Bueno, ya esto es un poquito, ya no tanto desde la óptica personal, sino desde la óptica de la historia reciente de nuestras consagraciones. Es que Monseñor Próspero Penados del Barrio es justamente con el Señor Sepultado del Calvario con quien vuelve a traer a la, diríamos, memoria colectiva y a las nuevas generaciones el ritual de consagración en Guatemala. Si bien es cierto, el Señor Sepultado de San Felipe había sido consagrado en 1986, ya en el periodo de Monseñor Próspero Penados del Barrio, es el Señor Sepultado del Calvario la primera escultura en la ciudad de Guatemala que él realiza, y se realiza de esta forma que sigue el patrón de la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo de 1973, porque antes de esa consagración todas habían sido in situ, ¿verdad? Y es Santo Domingo quien realiza una procesión llevando al Señor Sepultado hacia la catedral y cambiando el esquema de las consagraciones. Entonces el Calvario sigue ese modelo, pero introduce algo que es sumamente interesante, ¿verdad? Que ustedes van ahorita seguramente a comentar más detenidamente. Uno, que va la Virgen con él y que es consagrada la Virgen con él, siendo la Virgen de Soledad del Calvario la primera imagen mariana consagrada, porque la Virgen del Manchén, si bien es cierto, se ha dicho constantemente eso, no tiene ninguna prueba documental, y al contrario, Domingo Juarro señala claramente que es una coronación, no una consagración. Entonces ahí tenemos un punto interesante, el hecho de que la Virgen haya sido llevada a la catedral para esa consagración. Y segundo, que la consagración no es en el atrio, sino la consagración es adentro, en un, diríamos, modelo que era inédito, ¿verdad? De desmontar una parte del adorno e ingresarlo a la catedral. Bueno, Walter, seguimos con estas crónicas y memorias. ¿Cuál es la primer crónica que viene a tu mente al ver estas maravillosas imágenes de la televisión nacional? Definitivamente ver, digamos, la solemnidad con que ingresa el cortejo, ¿verdad? Y que también pues vemos ese adorno regio que fue utilizado para este solemne acto de consagración, que sin duda alguna pues nos deja en la memoria, en el corazón de todos los guatemaltecos, ese momento tan especial vivido en ese 19 de noviembre de 1989. Sí, aquí tenemos que recordar a varias personas que fueron parte de esta gran sinergia de la consagración. En primera instancia, ya mencionábamos a quien vemos en pantalla, a su excelencia reverendísima Monseñor Próspero Penados del Barrio. Luego tenemos que mencionar al párroco de ese templo en ese entonces, Monseñor Efraín Hernández, una de las manos derechas de precisamente Monseñor Próspero Penados. Veíamos allí en las tomas a quien presidía la Hermandad Cruzados de Cristo, el buen amigo, el licenciado Julio Santeliz. Y también veíamos a alguien que definitivamente ha dejado una huella acá, a la licenciada Marta Flores. Y pues para quizá poner este tema de la consagración, cómo se da, nos decía el licenciado Julio Santeliz que él vino precisamente con esta idea de querer consagrar al Señor sepultado, y de esos recuerdos de la procesión, pues él toma su recorrido de Viernes Santo en la primera parte, pero hay cambios considerables, porque fíjense que una de las cosas a tomar en cuenta pues es los famosos turnos que veíamos, que decía venerada imagen del Señor sepultado, y posterior a catedral ya decía consagrada imagen del Santo Cristo yacente del Calvario, que es el nombre que aquí se acostumbra. Pero fíjense que fue la primera vez que él bajó a la Sexta Calle e ingresó precisamente a la metrópoli, prácticamente el núcleo urbano, el centro histórico, por la Sexta Calle. Y a lo largo
del recorrido fueron invitadas hermandades de la capital en general, pero básicamente de la República Guatemalteca, aquí de la ciudad de Guatemala. Y dentro de ese recorrido, ese recibimiento marcó que a partir de ese día, él ya también tomara ese recorrido de la Primera Avenida, que fue modificando a nivel del Santuario de Guadalupe, otras veces pues en la Sexta, y más adelante pues ya se extendió hasta el Templo de la Recolección. Una crónica importantísima es mencionar al gran ebanista guatemalteco, que en la gloria de Dios esté, don Virgilio Castillo Pacheco, quien elaboró el anda procesional, el clásico Partenón que ya hemos platicado en algún momento de él, pero en particular este adorno, con esa peculiaridad a la que se refería Walter, que nos decía que el adorno, muy sobrio, con un módulo especial, y ese módulo especial es el que vemos en este momento en pantalla, que justamente se desplaza para que frente a Santa Iglesia Catedral Metropolitana él mismo pueda salir e ingresar. No sé si recuerdan ustedes, pero todas las personas se decían cómo va a entrar esa gran anda catedral. Y de verdad, don Virgilio nos sorprendió de tal manera que jamás intuíamos que este módulo era extraíble, algo que nunca se ha visto, ¿verdad? Que no se había visto, y creo que hasta el momento, no sé si en algún momento se va a tener esa oportunidad de que se vuelva a ver. Walter, otra de las situaciones que tenemos que hablar de esta consagración, pues es esa unión que decías de dos imágenes. Ya consagrar una imagen era bastante, consagrar a las dos, pues definitivamente fue algo sumamente especial. Sí, es muy interesante el hecho, porque existe por ahí tal vez en el ambiente siempre aquello de que hay que estrenar, ¿verdad? Pero la Virgen no estrena ese día, sino que la Virgen utiliza el ajuar sevillano que había venido en 1960 en tiempos de doña Francisca Viuda de Nielsen, que hizo pues una gran labor también y dándole la identidad al cortejo de la Santísima Virgen de Soledad. También el hecho de que a partir de ahí se le conozca como Reina de la Paz, que utilice justamente esta iconografía que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Que es la corona y alrededor de la corona un halo. Ya no era el halo original en ese momento, el halo original se había extraviado justamente en 1989 y entonces se recurre de emergencia a este otro que no es cambiado hasta el 2008, de verdad, pasa mucho tiempo con este que vemos en las imágenes. Pero a mí me gusta resaltar eso, ¿verdad? La Virgen utiliza el ajuar más importante de su guardarropa, que es el ajuar traído de Sevilla, que en realidad no es una copia de algún ajuar sevillano, sino que es un ajuar que guarda cierta relación con el tipo de disposición de bordados que tiene Guatemala. Podríamos pensar que eso también obedece al presupuesto, pero en realidad se acopla muy bien a los patrones de diseño de bordados que hay en la Nueva Guatemala de la Asunción, justamente a la mitad del siglo XX. Así que eso me parece muy interesante, mientras que el Señor Sepultado, pues él sí estrena una túnica blanca. De esa procesión. Fíjense que aquí hay también un dato muy interesante, una crónica que vale la pena mencionar, la alegría con la que participaron las hermandades, la alegría, la devoción del pueblo católico de Guatemala. Y fíjense que este fue un lindo momento para que otras hermandades de Viernes Santo pudieran participar y en algunos casos por primera vez cargar al Santo Cristo Yacente del Calvario. Se dio esa maravillosa oportunidad en turnos dispuestos antes de la consagración y posterior a la consagración. Ahora, hay algún punto que quizá en el tiempo no está documentado y es su retorno. No se acostumbraba que a una imagen de pasión se le quemaran cohetes. Y aquí es una imagen que en su retorno, desde aquí que venía asomando toda la Séptima Avenida, una cohetería increíble. En la esquina, justamente en la Sexta Avenida, Jesús no podía hacer su arribo debido a la cantidad de cohetes, y estoy seguro que muchos de esos fueron muestras genuinas, espontáneas del pueblo católico. Una cohetería que definitivamente no se acostumbraba o no se estilaba con una imagen de pasión, ¿verdad? Entonces son de esos detallitos
que quedan. Pero les voy a pedir a ambos si nos pueden compartir, antes de pasar con el siguiente material, algo otra crónica que recuerden o que tengan en su corazón de esta magna consagración. Walter. Sí, definitivamente el pueblo católico guatemalteco pues dio muestras del amor hacia esta consagrada imagen. Ese día fue sumamente muy especial. Recuerdo yo que aquí en la mítica 18 calle de la zona 1, pues toda la gente que tiene sus ventas informales en la parte de afuera, pues se unieron para elaborar alfombras y también pues participar en la quema de pólvora, que fue algo extraordinario y muy especial en ese extraordinario día, Walter. Pues yo tal vez quisiera resaltar algo que William ya de alguna forma había comentado, que es el hecho que el Señor Sepultado estaba en la primera parte del recorrido utilizando el mismo que utiliza el Viernes Santo. Salió por la Séptima Avenida, llegó al Centro Cívico y subió a la Primera Avenida. Pero la Primera Avenida en ese momento se convirtió en una experiencia completamente nueva para la hermandad, como también para los cargadores. Porque el recorrido de 1989 había variado, pero no sobre la Primera Avenida. Ya había llegado al Parque Central en varias oportunidades el Señor Sepultado desde 1985, pero no por la Primera Avenida. Así que la Primera Avenida se convierte en un espacio que la procesión del Señor Sepultado nunca había utilizado y que a partir de 1989 pues la utiliza permanentemente. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de devoción que se dieron en ese espacio pues fueron verdaderamente relevantes. A mí me pareció muy impactante. Yo estuve justamente en esa parte del recorrido y recuerdo mucho esa cercanía de la gente con la hermandad y por supuesto con el Señor Sepultado y con la Santísima Virgen de Soledad. Sí, definitivamente, y las imágenes que estamos mostrando, que usted puede apreciar desde la comodidad de sus hogares, pues muestra realmente esa ceremonia tan especial vivida ese día, en el cual pues Monseñor Próspero Penado del Barrio pues da sus palabras y hace ese rito extraordinario de la consagración de la Virgen de Soledad de este templo del Calvario, Willy. Producción nos va a apoyar con una serie de fotografías antañonas, históricas y memorables. Así que por favor, producción, tenemos un material para que sigamos en este viaje en el tiempo. Allí ya producción, ya vemos en pequeño precisamente una estampa. Walter, esta estampa en particular tiene mucho que decir. Alguien que se especializa en la historia como tu persona, que por favor nos ayude a descifrarla. Bueno, es una fotografía de estas que efectivamente tiene demasiados recuerdos, ¿no? Es el momento en que la ciudad se está, diríamos, de alguna forma descomprimiendo, ¿verdad? La ciudad se está dejando de concentrar en lo que hoy conocemos como centro histórico y va justamente avanzando sobre el centro cívico en un proyecto que es magnífico por la calidad de las obras de arte que implica. La municipalidad, el Instituto de Seguridad Social, el Crédito Hipotecario Nacional, los murales que lo acompañan y el Banco de Guatemala, ¿verdad? Que es prácticamente lo que se está viendo en el fondo de la fotografía. Pero vean ustedes algunas cuestiones interesantes, ¿verdad? El hecho de que todavía existan restos de la Penitenciaría Central, un lugar pues tristemente célebre en nuestro país, y las andas del Señor Sepultado y de la Santísima Virgen de Soledad avanzando sobre un verdadero mar humano, que habla de ese catolicismo que se encontraba sumamente fuerte durante esos años. En los adornos que van marcando una estética del Calvario, algunos de ellos realizados por maestros altareros antigüeños y otros ya también por artistas de la plástica nacional como Max Arayahual, que por ahí vamos a ver una de esas fotografías que ya es un adorno creado por él. Muy interesante porque Max Arayahual adornaba carrozas para el Viernes de Dolores y también trabajaba aquí en el Calvario haciendo adornos para el Señor Sepultado. Vemos complemento de la fotografía anterior frente a la Penitenciaría Central, y se acostumbraba que el día Viernes Santo, al paso
del Santo Cristo Yacente del Calvario, se liberara un preso. Era un acto simbólico, era un acto significativo, pero parte de eso era el entorno de lo que representaba ante la sociedad. Y Walter, es importante hablar el impacto social que esto podía tener en ese momento. Quizá hoy nosotros lo vemos como algo tal vez folclórico o una situación así quizá de menor valía, pero esto tenía muchos símbolos. Es que tener claro, valga la redundancia, que también hay diríamos, un empobrecimiento del concepto del manejo de la justicia en nuestro país en este momento, que eso es algo que pues salta a la vista y que es una queja constante en nuestro país. Pero para esta temporalidad que estamos observando, los años 60, el cumplir una condena o el tener una buena conducta en la cárcel por algún delito y ser liberado al paso del Señor sepultado del Calvario el Viernes Santo, como en la antigua se hacía con Jesús Nazareno de la Merced, pues revestía de una importancia pues relevante en la sociedad. De hecho, era cubierto por los medios de comunicación, ¿verdad? Va a ser liberado tal por tal cosa al paso del Señor sepultado, y lo cubrían. Hasta los años 80, mediados de los 80, esto, a pesar de que la penitenciaría ya no existía en ese lugar, pero sí la Corte Suprema de Justicia, se seguía realizando en la procesión de Viernes Santo. Entonces, pues es un nexo muy interesante, ¿no? Entre, diríamos, la realización sacra del cortejo y los procesos de justicia, ¿verdad?, que en ese momento se llevaban a cabo en Guatemala y que tenían un referente muy interesante el Viernes Santo por la tarde en el cortejo del Santo Cristo Yacente del Calvario. Patrón. Este patrón también, ya lo mencionabas, Walter, la Merced en la antigua Guatemala, pero también sirve para otros departamentos. Dentro de estos, por ejemplo, tengo documentado en Asunción Mita, Jutiapa, que esa trascendencia llegó precisamente al paso del Nazareno el día Viernes Santo, prácticamente a eso de las 12 del mediodía. Entonces, esto que estamos viendo se replica y se tiene entendido que son varios los departamentos que hacían pues este acto simbólico representativo, porque es Jesús que nos libera. Entonces aquí vemos también la base, cómo concatenamos la base teológica, la base espiritual de que es Jesús, que es precisamente quien nos libera del pecado, quien en ese día Viernes Santo está pagando esa condena. Es ese reo que es liberado, es ese intercambio entre Jesús y Barrabás. En fin, es una simbiosis de muchos detalles que este punto tenía como representación máxima. Y vemos también en la foto anterior cómo flanqueaba el cuerpo de bomberos. Entonces son muchos datos, porque prácticamente aquí teníamos en esta estampa la participación del pueblo católico en general. Queda ya, vemos en el segundo piso ya la penitenciaría, pues también algunas autoridades, ¿verdad? Algunos presos que salían precisamente a recibir esa bendición del Señor sepultado. No sé si quisieran agregar algo más de esta estampa en el tiempo. Pues definitivamente viendo esas imágenes, pues podemos ver la cantidad de feligreses que siguen al Señor sepultado, que aprecian esta procesión tan significativa para el pueblo de Guatemala y que así ha sido durante varias décadas, y que pues marcan ahí la fe y devoción de este pueblo que siempre ha sido así, licenciado Walter. Si vamos a pedir a la producción que nos siga apoyando con más fotografías, por favor, que sigamos con ese viaje en el tiempo, por favor, si podemos seguir en ese peregrinar en el pasado con el Santo Cristo Yacente del Calvario. Mientras que sigue, bueno, aquí una procesión histórica, el Señor sepultado en la antigua Guatemala, Walter. Sí, una peregrinación también que marca, diríamos, una ruta a seguir. No, bueno, ya Jesús de Candelaria había estado
en 1963 en Antigua Guatemala. Pero la presencia primero de un nazareno y luego de un sepultado abre justamente la posibilidad para que a lo largo de las siguientes décadas, especialmente los 90s, se pueda ir desarrollando un programa de, yo diría, de recuperación de la memoria de los mismos integrantes de las hermandades, ¿no? De dónde vienen, de dónde surgen sus organizaciones y cómo poder vincular ese pasado pues entre ambas ciudades, entre la Nueva Guatemala de la Asunción y la Antigua Guatemala, la antigua Santiago de los Caballeros. Así que la peregrinación del Santo Cristo Yacente a la Antigua Guatemala, como la vemos acá, pues marca justamente una pauta a seguir en cuanto a las visitas de las imágenes del sepultado a la Antigua Guatemala. Le pedimos a producción que nos apoye con más material. Esta peregrinación definitivamente también impone esa situación o esa necesidad de que sus imágenes peregrinen al antiguo lugar. Bueno, aquí vemos parte de lo que se hacía en la salida del Viernes Santo. Había un acto representativo frente a esta parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Entonces le voy a pedir a Walter Gutiérrez que podamos hablar un poquito de, primero, estos adornos tan sobrios. Menos es más. Sí, esta es una estética que marca mucho del Calvario, como ya lo había mencionado hace un momento. Esta forma de presentar al cadáver de Jesús en un catafalco sumamente sobrio, donde prácticamente lo único que destaca en el adorno, y casi que podríamos decir que lo único que hay en el adorno, ¿verdad?, es un espacio reservado para la imagen sagrada. Y pues esto es muy interesante, ¿no? Porque generacionalmente pues hay un choque muy fuerte cuando el Calvario cambia completamente su estética justamente en el año de 1990, porque todo lo que se había hecho antes, como esto que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad?, donde hay un traslape entre la influencia de la Antigua Guatemala con trabajos como los del maestro Virgilio Castillo y luego los de Max Arabia, pues revelan que existe una línea de pensamiento donde lo único que puede destacar el Viernes Santo es el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz, representado obviamente por la imagen de Jesús muerto. Y entonces eso hace que se prescinda completamente de cualquier otro, diríamos, adorno dentro de las andas. Esto cambia completamente cuando empieza a generarse esa necesidad de complejizar los mensajes, de hacer cosas un poco más cargadas, y pues por supuesto hay un choque generacional en la admiración o en la aceptación de las andas. Pero todo esto que estamos viendo en la pantalla nos habla justamente de una estética, de una temporalidad concreta que evidentemente pues ya cambió y ahora es otra cosa completamente distinta, la relación que hay entre espectador y decorado o entre cucurucho y decorado. Y en esta estampa vemos precisamente a la centuria romana llevando en hombros al Señor sepultado. Vamos a seguir avanzando en ese viaje en el tiempo. Veamos la sencillez del anda, por ejemplo, es parte de todos esos vistosos y también adornos muy elegantes que en algún momento el Señor sepultado ha procesionado por décadas. De fondo yergue este edificio mítico, la tipografía nacional. Vemos nuevamente el anda del Señor sepultado en el mar de personas. Vemos cómo irrumpen estas andas procesionales. Y mencionar a los maestros, pues el maestro Julio Batz, que fue pues un gran escenógrafo del Teatro Nacional, que también hizo el adorno acá. Entonces aquí quiero hacer alusión y agregar un poco en relación a estos grandes artistas que empiezan a tener una influencia marcada en un estilo que el Señor del Calvario empieza a imponer. Walter, ¿qué decimos de esta estampa que vemos? Bueno, acá tendríamos que reconocer también el papel que Guillermo Lira desarrolla a finales de los años 70 y por lo menos hasta mediados de los años 80 en el Calvario, cuando de alguna forma
pues también hace un traslape entre la influencia de lo que se ve ya de la Semana Santa sevillana en Guatemala. Aquí tendríamos que tener en cuenta que España en algún momento decae su influencia sobre Guatemala, pero a mediados del siglo y hasta los años 70, pues evidentemente eso se refuerza, y se refuerza especialmente aquí en el Calvario, cuando justamente se le crea una urna en latón que recuerda la urna procesional de la procesión de San Gregorio de Sevilla. Y esto es muy interesante porque si ustedes son observadores, se darán cuenta de que esta urna es la que sirve de base para la nueva urna que utiliza el Santo Cristo Yacente, por lo menos en algunos de los años recientes de su procesión de Viernes Santo. Y entonces es interesante porque se está extrayendo estética de los años 70 para trasladarla a el siglo XXI. Seguimos, Walter Isepi, maestro. Aquí vemos precisamente otra estampa del día Viernes Santo. Y vemos también ya que aparece el Colegio Mateo Perrone, que es parte también de la visión de ciertos párrocos que tuvieron a bien invertir en la niñez y juventud de Guatemala, así como lo hizo el padre Murcia con el Colegio La Inmaculada, pues acá también, como lo hicieron los padres dominicos con el Colegio Betanzos, aquí no fue la excepción. Sí, sin duda alguna, una obra que pues los párrocos de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario lo han hecho a través de la historia, y que también pues han salido egresados de este colegio parroquial Mateo Perrone, pues generaciones de jóvenes que ahora pues parten forma fundamental de la sociedad guatemalteca. Bueno, Walter, aquí tenemos ya otra versión de lo que ya platicabas. Aquí ya estamos hablando la influencia ya en los 80s y quisiera destacar, porque aquí se ve precisamente o se aprecia maravillosamente el anda procesional con su espíritu original de la obra. Esto quiere decir cómo don Virgilio la confeccionó, la realizó. Y es importante ver en este caso los detalles, el color, los sombreados, los veteados, ese trabajo hecho a mano que representa al Partenón Grecia. Ya hemos comentado muchas veces que él no quería hacer este estilo de anda porque no es lo que él hacía. Pero aquí también es interesante cuando un artista, Walter, rompe su patrón, rompe el molde, rompe el modelo y mira, lega esta obra. Pues estas imágenes son maravillosas, ¿no? Es 1980-81 del Señor Sepultado del Calvario, y me llama la atención una cosa que acabas de decir, ¿no? El espíritu original de la obra, y luego que el maestro Virgilio pues tenía ahí sus dudas sobre este mueble, pero es interesante cómo este mueble es el mejor ejemplo de la resistencia y la capacidad, diríamos, de ingeniería que don Virgilio tiene para que el mueble que más difícil es de manejar en la Semana Santa guatemalteca, y lo digo por la salida y la entrada y algunos espacios de la procesión, pues es increíble cómo ha resistido hasta la fecha, y es un ícono de la Semana Santa guatemalteca. Hablaba la semana pasada con el licenciado Manuel Núñez, que es el encargado de la procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, y hablábamos justamente sobre esto, ¿verdad? Cómo el maestro Virgilio Castillo fue dotando de identidad a muchas de las iglesias de la ciudad de Guatemala: Jesús del Consuelo, el Señor Sepultado de Santo Domingo, el Señor Sepultado del Calvario, la Merced de la Antigua, San Bartolo, la Escuela de Cristo, pero es el Calvario con este mueble tan particular, en este color también tan particular, ¿verdad? Que es el que estamos viendo acá. Este es de 1983, y ese año este adorno sufrió un aguacero impresionante, recuerdo yo. Pues apreciar ese trabajo tan característico del mueble. Y es interesante porque el mueble es de 1980, si mal no recuerdo, y evidentemente cada generación forma sus propios recuerdos y forma sus propias imágenes de impacto, pero cuando uno es niño y conoce este mueble es el que lo impacta mucho. Tal vez podríamos decir que así como las águilas josefinas impactan mucho a la sociedad, este mueble clásico tan sobrio, con estos colores, con estas columnas, pues impactan de niño, ¿no? Y entonces va creando toda esa serie de referencias tan interesantes en los años 80. Y Walter, tu persona ha seguido esa labor del análisis estilístico, de la altarería, de los adornos y demás. ¿Qué representa ver estos adornos
sobre todo este que veamos al Señor sepultado prácticamente suspendido en el aire. ¿Cómo lo analizas hoy? ¿Qué dirías si tuvieras que hacer la crónica para medio escrito el día de hoy? Bueno, ese es un trabajo sumamente complejo, ¿no? Porque cuando uno vio el adorno, con los ojos que lo vio, por ejemplo, en 1982... Vamos a pedir que lo regreses si quieres. Por favor, producción, sí, que regresemos 3 fotografías. 3 fotografías. Sí, pues, en 1982 yo no llegaba a los... Ahí exactamente. Estamos. Y entonces hay que considerar que la edad con la que uno puede ver los adornos, pues es la que va a definir el concepto que uno cree que cree en su mente de ese adorno, ¿verdad? Entonces, yo crezco con la idea de que esto es un adorno impactante, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve y lo analiza ya con criterio de crítico de arte o con criterio de la historia del arte, donde se conocen los materiales, pues uno evidentemente ve muchos defectos o diríamos, a veces hasta limitantes estéticas dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces ya pues uno empieza a reflexionar y empieza a cuestionar qué es lo que uno analizó. Pero uno muchas veces retiene en la mente y obviamente en la emoción el primer impacto, ¿verdad? Bien dicen que la primera impresión cuenta y esa primera impresión no se olvida. Y entonces ver avanzar al Señor sepultado en esta prácticamente nada, ¿verdad? Porque el adorno era la nada, era el universo, y verlo flotar en estas sábanas que se iluminaban por dentro era una cosa pues bastante impactante y evidentemente forma parte de los recuerdos de todas las generaciones, porque yo podría hablar de un adorno del año 2000, qué sé yo, 6, 7, desde la óptica ya con la que lo vi, pero a un chico o a un niño del 2007, pues ese adorno le ha de haber parecido lo más impactante de su vida. Y bueno, le vamos a pedir entonces que sigamos donde nos quedamos, porque aquí hay otra transición. Bueno, Walter, aquí este año es una transición muy importante que vemos en este adorno. Este adorno de 1989, perdón, este es del 90 muestra 90. Ya precisamente ese paso de cómo la altarería pasa 3 años a hacer unas cosas verdaderamente monumentales. Sí, y estas fotografías las tomé yo en la Primera Avenida con una cámara rusa, una Zenit. Y eso te iba a decir, que las viéramos estas 2 fotografías en particular. A ver, Walter, hablanos de esto. Sí, estas son muy emotivas para mí porque recuerdo que la camarita me la habían comprado un año antes. Pero ahí viene otra vez el asunto, ¿no? Con 15 años tienes otra forma de ver los adornos, algo te impacta más. Y lo que está pasando en el Calvario en 1990 es la continuación de ese programa de 1989 con la consagración. Ya había habido un cambio entre el 88 y el 89, pero diríamos detona en 1990. Y aquí vemos entonces un cambio, un salto totalmente hacia otra cuestión distinta de lo que había sido el Calvario. Muy criticado, por ejemplo, te recordarás de nuestro maestro Haroldo Rodas, ¿verdad? El impacto que le causó, pero hay que entender la generación a la que pertenece Haroldo, la generación que está viviendo eso en primera línea y la generación que está en medio de ambas, ¿verdad? De los que teníamos en ese momento 15 años y de los que tenían 35, 40, 50 años. Entonces, hay que entender mucho desde qué óptica generacional estamos viendo los adornos. Pero estos adornos, especialmente 90, 91 y 92, crean en el Calvario una idea muy, diríamos, espectacular. Aquí está justamente el de 1991. ¿A qué me refiero? A que las procesiones, y en este caso el Santo Entierro del Calvario, no solo son el Santo Entierro, sino que también son espectaculares. Y yo sé que este concepto a veces es muy difícil de entender porque no queremos aceptar que la procesión también es espectáculo. Y eso es lo que pasó en 1990, 91 y 92 con las andas del Calvario. Fueron trabajadas con mucha calidad, tal vez con materiales que uno podría considerar como reutilizables, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que es, pues, era espectacular. William, vuelvo a utilizar la palabra porque dejaba a todo el mundo, pues, mudo, ¿no? Y de pronto, cuando habían cuestiones muy complicadas, aquí las andas ya están de 120. Si no estoy mal, no, aquí ya está de 140. Ese es el primer año de 140. Exactamente. El año anterior que vimos, el del dragón, 120. Y el anterior, el primero
de tus 84, fotos, creo. el 90, ¿verdad? Ajá. Que fueron 100, ¿verdad? O sea que fue Sí, así es, creciendo se 20 fue por año. De 20 por año. Entonces, la gente, pues, el espectador entraba como en crisis de apreciación, ¿no? No sabía qué ver, ¿verdad? Había luces, había brillos, en este todavía no había efectos, pero algo se podía ya Los espejos, notar. ¿verdad? Que como en la Exacto. Sexta Avenida con los rótulos luminosos creó un marco espectacular, una atmósfera espectacular lumínica, ¿verdad? Es lo Lumínica. que decían las personas que tuvieron a bien ver el retorno en esa Sexta Avenida. Claro, y entonces si el rótulo daba amarillo, pues entonces el adorno reflejaba amarillo, si daba verde, incluso en el semáforo, ¿no? Cambiaba con los colores. Entonces, pues es difícil hoy de decir qué podemos concluir de estos adornos, ¿verdad? Pero lo que sí no podemos negar es que la procesión del Calvario, con estos 3 trabajos que acabamos de ver, se convierte como en un referente de el salto que las santas y las procesiones dan en el final del siglo XX, ¿sí? Porque sí tendríamos que tener claro que las cosas no son inmutables, ¿no? Y la cultura se va moldando a las necesidades y a las cuestiones reales de la sociedad. Y en ese sentido no podríamos obviar que un decorado, pues no se pueda, diríamos, mover hacia los criterios que las personas pues dominan y manejan. Y a partir de ese 90 vemos la variación de los colores del anda. A partir de ahí es donde empieza a tener también una conjunción, como vemos acá, con la parte reflectiva, ¿verdad? Esta llevaba espejos y llevaba esa parte reflectiva que año con año nos iba mostrando esa sincronía o esa misma paleta de colores o esa unidad. Pero vamos a seguir por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que ir concluyendo, pero vamos a pasar, pues bueno, rápidamente, ¿qué les deja esta estampa aquí de la esquina de la Sexta Avenida, Calle Real y 18 Calle? Precisamente, antes de empezar el programa, platicando con el licenciado Walter Gutiérrez, pues él me hacía referencia cabalmente a esa fotografía, ¿verdad, licenciado? Sí, de la altura, ¿no? De la altura del antiguo Calvario, que estábamos pues aquí en el coro de la iglesia, y pues el coro tendría que necesariamente estar más bajo que el antiguo edificio. Y además el Calvario un poquito más atrás para que pudiera justamente poder descender en esta draz. Una ciudad monástica, ¿verdad? Como decían en el siglo XIX los viajeros europeos que se sentían como aburridos en la Nueva Guatemala de la Asunción. Una ciudad andaluza completamente, ¿verdad? Que era pues el carácter de estas ciudades hispanoamericanas de la época de la colonia, y que en Guatemala pues no puedo decir si por mala suerte o por tristeza o por algo malo, pues se perdió en 1917 y 18, cuando pues la ciudad quedó destruida en el 90% de su totalidad. Sí, y ver los pasos. Ahí vemos precisamente uno de los últimos pasos que culminaban con esta Sexta Avenida, Calle de La Habana, ¿verdad? Que es otra de las nomenclaturas, de las muchas que ha tenido el templo, de verdad, esta belleza de templo en la que estamos. Esta foto nos la ilustra, Walter. Interesantísimo, ¿no? Porque hablar del Calvario Nuevo, que es donde estamos hoy, es pensar en esta situación tan compleja de una Guatemala ubiquista, todavía liberal, que no se desprende de algunas reacciones en contra de la iglesia. Pero fíjense ustedes qué interesante, es el mismo Jorge Ubico quien dice, bueno, este Calvario antiguo se va a convertir, o ya es el Museo de Historia, y entonces vamos a construir un nuevo Calvario, y es el Estado el que patrocina este nuevo Calvario. Por eso esta inauguración del Calvario en 1932 es cubierta por el Estado de Guatemala. Y entonces es interesantísima la situación política, ¿no? Un gobierno liberal anticlerical, pero que está patrocinando la construcción del Calvario, está asegurando el culto en el Calvario y está cubriendo la actividad de la inauguración del Templo del Calvario. Entonces, pues también ahí esa es una cuestión para mucho análisis ahí de historia de las relaciones que hay entre iglesia y Estado. Un templo del siglo XX hermosísimo, de verdad. Hay que tomar mención que muchos de los templos que están en la Nueva Guatemala de la Asunción son de 1800, pero esto del siglo XX de verdad no deja nada que desear a estas maravillosas construcciones que vemos en el centro histórico de carácter neoclásico.
Quisiera por favor que pasáramos, no sé si tenés que mencionarlo esta, Walter, o pasamos con unos turnos, veíamos unos turnos del año de 1939, donde se ve al Señor sepultado en otra urna, en su urna antigua, hasta que se le conoció esta, a mediados de los 50, la de bronce. Aquí vemos esta urna, ¿verdad? Esta urna sería interesante datar, ver en dónde está, pero si se dan cuenta, abril de 1939, parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, turno 5, brazo 14, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la parte de la tipografía que estaba abajo, quién hizo este turno, y quisiera que avanzáramos porque tenemos también unas maravillosas fotos que el maestro Isepi nos está compartiendo. Vamos a seguir, por favor, no nos vamos a detener más en esta fotografía. Bueno, aquí hay otro turno. Bueno, comentemos algo de los turnos, ya que tenemos, Walter. ¿Qué podemos decir de estas joyas, de estas piezas valiosas? Por ejemplo, este del año de 1941. Pues quizás resaltar que estamos viendo la misma fotografía, ¿no? Eso quiere decir que tenemos todavía un desarrollo en la imprenta un poquito lento y también el asunto de los costos que hace que no se cambien continuamente las fotografías que se utilizan en los turnos. Asociación de Vasallos de Cristo. No sé si el padre Manuel sabía que así decían los turnos, pero es increíble, por aquí está, increíble, ¿verdad, padre? Aquí estamos compartiendo Asociación de Vasallos de Cristo y vemos cómo ese ir y devenir en el tiempo pues ha hecho esta asociación una de las más importantes a lo largo de nuestra historia. Sigamos, por favor, por cuestión de tiempo, vamos a avanzar en este viaje. Si podemos continuar con la siguiente. Bueno, aquí dejamos al maestro Isepi. Tenemos a alguien muy representativo para este templo, así que mejor que tu persona, maestro Isepi, nos hable de él. Es nada más ni nada menos que el maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, quien nació el 30 de abril de 1917 y fallece el 16 de noviembre del año de 1998. El maestro Ramírez Crocker pues hizo la marcha oficial de la Hermandad de Cruzados de Cristo en una fecha 19 de noviembre de 1957, 19 de abril de 1957, que fue un año sumamente muy especial porque el Calvario pues innovó en muchas cosas. Hizo una anda nueva, también se estrenó un estandarte el cual fue confeccionado en España. Vamos a pedir a producción que nos apoye porque hay unas partituras. Bueno, aquí está el maestro de joven. Vamos a ver si podemos poner la de las partituras. Tenemos de verdad un material de antología, de estreno que nos trae el maestro Isepi. Hay otras también donde viene el maestro dirigiendo. Así que si nos pueden apoyar con esas fotografías, se los agradecemos a producción. En esta fotografía podemos denotar cabalmente por qué le decían el tigre. Por sus ojos. Por sus ojos. Y pues vemos cabalmente la partitura de Cruzados de Cristo. Esta es la original, la partitura original, Walter. Exactamente. Donde él firma con el seudónimo de mi Ramillete, que prácticamente era parte de su apellido, Ramírez Ramillete. ¿Y esto a partir de cuándo, Walter, este detalle de firmar así sus obras? Siempre firmó así. Las más de 40 composiciones siempre con mi Ramillete. Exactamente. Inclusive como él compuso otro género musical, marimba, también pues hizo poemas, ganó varios concursos de declamatoria. Aquí vemos una foto icónica, él vestido con túnica negra, precisamente dirigiendo la banda de músicos filarmónicos del Templo del Calvario en un Viernes Santo. Y vemos al maestro Ramírez Crocker con un turno que traemos aquí en esta colección. Dirigir de negro, dirigir el Viernes Santo, algo verdaderamente representativo. A ver, Walter, cuando hablamos de música, Walter Gutiérrez, ¿qué podemos decir también al ver estas estampas desde tu óptica? Pues bueno, la música es tan importante dentro de la Semana Santa que creo que poder tener un panorama amplio de todos estos
detalles que nos está ofreciendo el maestro Isepi, pues nos ayuda justamente a fortalecer todos estos datos tan interesantes, tan importantes y tan ricos, ¿no? Porque la música guatemalteca, expresada especialmente en su marimba de conciertos y en las marchas fúnebres, pues la hacen y la convierten en algo grande y especial a nivel, pues ya no digo latinoamericano, ni siquiera del mundo católico, sino en general en todo el mundo. Maestro Isepi, por favor explíquenos esta estampa que vemos en pantalla. Él fue director de varias bandas militares a la edad de 10 años. Ingresa a la Escuela de Sustitutos de Músicos Militares un 2 de enero de 1927, a iniciativa de su señora madre, María Dolores Ramírez. Luego, al cumplir 13 años de edad, se gradúa e ingresa al batallón de la Guardia de Honor, y al año siguiente ya como director en Izabal. Aquí vemos una foto muy especial que es el recuerdo del 14 de julio de 1938, día de su boda. Él se casa en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria con la señora pues Amparo, María Amparo, Nicole Mencos, y procrea 5 hijos. Esta foto es muy especial ya que pues nos muestra cabalmente el día de su boda. Y es interesante las vestimentas, en fin, todos esos aspectos interesantes. Bueno, creo que tenemos todavía un par de turnos. Producción nos indica si hay también material ahí pendiente. Tenemos algunos turnos. Yo recuerdo que tenemos el turno que llevaba precisamente el maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Walter, para poder hablar un poquito de este viaje que se ha hecho en el tiempo, entender cómo el paso de los años también ha generado que el Templo del Calvario siga con esa participación de verdad importante. Pero bueno, maestro Isepi, aquí tenemos algo que tu persona tiene mucho estudio al respecto. Sí, este es un LP grabado en Casa Tikal, Casa Avelar, precisamente del Calvario, en el cual pues aparecen obras de él, principalmente pues Cruzados de Cristo. Fue la primera vez que se graba, y que también pues él tuvo varias grabaciones LPs, tuvo 2 LPs en el cual pues graba todas sus obras, ya que tiene registradas más de 45 marchas fúnebres. Precisamente en el año, hace un par de años, antes de la pandemia, pues se rescata la marcha fúnebre Agonía, que fue compuesta en el año de 1965 y que aparece como estreno aquí en el Templo del Calvario. Yo solo quisiera agregar con este disco que es mi disco preferido de marchas. El disco ¿Por qué, Walter? A ver, explícanos un poquito. Pues yo desconozco de algunas cuestiones musicales. De hecho, no suelo opinar en cuestiones de gustos de música, porque creo que es algo que es sumamente subjetivo, pero la versión de la última jornada me parece una cosa maravillosa, aparte de haber conservado en la memoria marchas como Él ha muerto, que si no es por el disco pues no se hubiese conocido tanto últimamente, y Soledad, que es una joya de grabación también. ¿En qué? A ver, ¿recuerdas el acetato? ¿En qué momento llegó a tu persona, Walter, este disco? Una tía mía lo tenía. Eso es muy interesante porque yo casi que cuando íbamos de visita le decía que si me prestaba el disco. Y entonces me lo llevaba a mi casa y se lo devolvía como 2 años después, y después me lo devolvía hasta que conseguí uno en una, bueno, no me recuerdo en qué venta de discos lo conseguí, pero al final sí tengo yo mi copia de Calvario. De verdad que si usted tiene ese disco de acetato, definitivamente son de esas joyas de colección que todos los cucuruchos cuidamos con mucho cariño. Producción que nos indique entonces si tenemos más fotos para el día de hoy. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, maestro Isepi. Sí, los turnos que distinguían a los miembros de la banda de músicos del Templo de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario el día Viernes Santo. Él los conservaba con mucho amor, con mucho cariño. Pues muestra de ello pues esta fotografía donde están los turnos que él portó durante los cortejos procesionales de dichos años.
maravillosas estampas. Y miren, aquí tenemos Asociación de Cruzados de Cristo. Veamos cómo el nombre va variando. Este ya es año de 1945. Pero centrémonos, si les parece, en el emblema, el Cruzados de Cristo. Tal vez regresemos un poquito solo para hacer mención. Miren, este es el antiguo escudo que por muchos años esta hermandad centenaria portó. ¿Qué podemos decir, Walter? Sí, estos turnos fueron pues muy significativos, como te repito, y que también vemos en la parte de abajo, se puede apreciar cabalmente qué imprenta fue la que elaboró el turno. Los turnos eran bien sencillos y se ve el marcaje en el lado izquierdo, un agujerito que se ve ahí, que era pues como un control que le hacían a las personas, ¿verdad?, cuando iban a cargar su turno. Qué buen detalle. Miren, imprenta el esfuerzo. Bueno, este es uno de los turnos. Miren, ya Walter hablaba de las fotos y esta es precisamente otra de las fotos icónicas de el Señor sepultado, fuera de aquella urna que vimos de los primeros turnos de 1939. Esta fotografía también es muy emblemática y ya para el año de 1948 ya vemos cómo estos turnos estilaban aquí el día Viernes Santo. Ese paso en el tiempo de estas joyas con el antiguo escudo de Cruzados de Cristo. Perfecto, bueno, vamos a ver qué les parece que nos pongan una de las fotografías icónicas de estas de Landa. Con esta vamos a terminar. Creo yo que ya para ir concluyendo, compañeros, maestro Isepi, estamos hablando de la música. Si nos puedes hacer una reflexión de la música aquí del Calvario, luego que estamos aquí a los pies, muy respetuosamente, del Santo Cristo Yacente del Calvario, a quien le pedimos que nos ilumine, que sea nuestra luz, nuestra guía en nuestro diario caminar. Sí, las marchas fúnebres que se interpretan precisamente el día Viernes Santo son marchas pues sumamente muy emblemáticas. Pudiéramos comentar un poquito acerca de la marcha Agonía, la que recientemente fue rescatada por el maestro Luis Pirir e interpretada hace 3 años ya, ¿verdad? En la última Semana Santa que tuvimos antes de la pandemia, precisamente en el turno del Palacio Nacional. Ahí fue el reestreno de esta marcha y fue grabada recientemente en la Escuela de Cristo con el Santo Cristo de las Misericordias. Pero en sí todas las marchas pues que se interpretan en este cortejo procesional pues son muy emblemáticas de este día. Walter, te pido que hagamos una síntesis de las crónicas de este primer programa dedicado al Señor sepultado de lo que vimos hoy. Bueno, yo creo que más que hablar de los adornos, de los ropajes, de las andas, me gustaría reflexionar sobre la capacidad que el Santo Entierro de el Señor sepultado del Calvario y la Reina de la Paz tienen para formar dentro de las personas un enorme bagaje de recuerdos, de situaciones, de experiencias, donde incluso podemos señalar hasta el olor del incienso característico del Calvario como una de las cuestiones que tal vez la gente puede recordar en algún momento con solo ver una fotografía como la que estamos viendo o como todas las que hemos visto durante esta noche. Y eso es grande, ¿verdad? Eso es especial en el Calvario. Y uno a veces quisiera decir que su Santo Entierro, la imagen que uno más quiere o que más siente identificaciones, tiene el Santo Entierro más grande. No se trata de competir con ninguno, no se trata de que uno tenga más o menos, pero hay que reconocer que el Santo Entierro del Calvario tiene la capacidad de guardar, tal vez en una mayor cantidad de personas, recuerdos y experiencias por la forma en que se convirtió en un cruce de caminos, en un punto donde la gente va, viene, sale de la ciudad, vuelve, se interconecta con las otras zonas de la ciudad, especialmente cuando la ciudad creció tanto hacia el norte, por ejemplo, la zona 18, o hacia el sur, por ejemplo, en la zona 12, y eso hace que el Calvario guarde esa identidad tan profunda con las personas de muchas partes de la ciudad, pero no solo de eso, sino de muchas partes de Guatemala, porque aquí en la 18 calle hay un tránsito, ha habido
desde hace mucho, desde que la estación del tren se convierte en un punto focal de intercambio de experiencias, pues en parte de esa devoción que la gente tiene en la ciudad de Guatemala, aunque no sea de la ciudad de Guatemala. Y eso creo que hay que resaltarlo siempre, porque es un gran valor que en el Calvario se ha cultivado a través del tiempo y que nos permite disfrutar a través de las fotografías de todos esos recuerdos, tal vez de una tía, de un abuelito, de un primo que sale incluso del país. Ya lo dijo el padre Manuel hace un momento, ¿verdad? Esas experiencias que la gente ha dejado y que sigue cultivando a los pies del Señor sepultado y de la Reina de la Paz. Creo que eso sería algo de lo que yo quiero resaltar al finalizar este programa. Yo quiero comentar que a pesar de la pandemia que estamos viviendo, pues en esta cuaresma pasada también hubo otro reestreno de una marcha rescatada del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, que fue La muerte es vida eterna, rescatada por el maestro Saúl Alejandro López Iquivache, que pues encontraron un par de partituras ahí y pues tuvieron a bien armar dicha marcha. El maestro hizo un trabajo extraordinario, la cual también fue grabada recientemente, Willy. Sí, Walter, y miren, con esta reflexión de ambos es interesante porque ahorita estamos construyendo crónicas en época de pandemia. Y a ver, una crónica en época de pandemia a ambos. Empecemos contigo, maestro Isepi, y terminamos con Walter. Yo creo que en época de pandemia es actividades como las que estamos viviendo en estos momentos. Aquí cerca de nosotros está el Cristo Yacente del Calvario. Pues hoy hubo una misa maravillosa, concierto de marchas fúnebres, y es todas estas actividades que a pesar de la pandemia el pueblo católico de Guatemala pues ha tratado de acercarse de esta manera especial con nuestras sagradas imágenes. Bueno, quizás el trabajo que hemos tenido los historiadores, pues a mí me da mucho gusto escuchar a mis colegas, escuchar a estudiantes, escuchar a profesionales que se hacen presentes en todas estas actividades, porque quiere decir que durante este tiempo se ha buscado la manera de crecer, ¿no? En el conocimiento, de crecer en entrarle más a fondo a todo esto que pues hoy en medio de estas crisis pues añoramos, extrañamos y que esperamos que pronto regrese. Con estas crónicas que se están escribiendo, vendrán muchas crónicas más en época de pandemia, pues seguimos y le invitamos a usted que está en su hogar a que nos comparta su crónica. ¿Cuál es la mejor crónica que ha tenido con el Santo Cristo Yacente del Calvario? En particular, quiero mencionar una del año 1992, con el desaparecido maestro Álvaro Lara, que justo a los pies del anda aquí del Santo Cristo Yacente del Calvario preparábamos el adorno con un grupo de profesionales, entre ellos el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, el anda del Señor resucitado, porque pues ese es también un emblema muy importante de esta iglesia, la resurrección, que aquí no se queda Jesús muerto, aquí Jesús resucita y resucita en nuestra patria, en nuestros corazones y a toda latitud. Y recordar cómo el maestro Álvaro Lara, que en paz descanse, que es producto precisamente del deceso de esta pandemia, pues ya goza de la presencia del Señor. Un recuerdo a alguien que por muchos años hizo flores para el templo del Calvario. Y quedarme con esa síntesis muy importante de estos recuerdos, de que Jesús reina, vive e impera por siempre. Y que hoy que estamos haciendo estas crónicas y memorias del Señor sepultado, pues que Jesús siempre nos espera acá con los brazos abiertos. Y vamos a dejar entonces, para cerrar, el segmento con el reverendo Padre Manuel de Jesús Chilín, a quien agradecemos su hospitalidad, su cordialidad y la oportunidad de hacer este programa acá en el Templo del Calvario, estas crónicas y memorias del Señor sepultado del Calvario, el párroco entonces de este templo, para que con él cerremos este programa. En este segmento contamos con la compañía de nuestro buen amigo el Padre Manuel Chilín, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su casa, a la parroquia de los Remedios del Calvario. Padre, estamos en el mes de noviembre, un mes sumamente muy especial. Veíamos imágenes sobre lo que fue la consagración del Santo Cristo Yacente del Calvario. ¿Qué nos puede comentar al respecto? La verdad que fue después de muchísimos años que por iniciativa de Monseñor Efraín, que era canciller de la curia y muy cercano a Monseñor Penaos. Monseñor Penaos también amaba mucho al Calvario, solía venir cada Viernes Santo a la salida de la procesión, como lo hicieron muchísimos arzobispos, y así él accedió a ungir con óleo santo la imagen del Señor sepultado, lo que en la devoción se llama una consagración, que no es más que un reconocimiento público a una imagen insigne por su devoción, y en este caso el sepultado del Calvario, que es el Cristo de los pobres, con más de 360 años de historia, y que nosotros vemos una devoción tan palpable cada Viernes Santo, y la podemos constatar durante todos los días del año, porque siempre hay un mechero lleno de veladoras y siempre hay gente que está rezando delante de él. O sea, bendito sea Dios, la devoción hacia el Cristo de los pobres es una bendición. Padre, y hemos tenido actividades sumamente muy especiales. ¿Qué nos puede comentar de la participación del pueblo católico de Guatemala? Es extraordinaria, no solamente un Viernes Santo cuando tenemos más de 2 millones de personas esperando el cortejo. Últimamente han sacado un videíto que estamos dentro de las 5 procesiones más grandes del mundo, pero más que ver números es el acto de fe. Yo recuerdo cuando tuvimos la iniciativa, que el Señor así lo quiso, de que el sepultado del Calvario llegara al cementerio general. Es increíble como desde la primera avenida, 19 calle y 20 calle, no hay un pedazo que camine sin una alfombra. Yo recuerdo con mucha emoción cuando anunciamos, y la gente del barrio de Santa Marta, del barrio del Gallito, sobre todo personas ancianas, venían llorando, emocionados, que el Cristo del Calvario iba a llegar a su barrio. Esta señal les lleva a todos ustedes gracias a Canal de Gobierno, la Parroquia del Calvario, la Televisión del Cucurucho y Semana Santa en línea, en este programa especial de crónicas y memorias del Cristo Yacente del Calvario. Padre, hemos vivido un tiempo muy difícil de pandemia. ¿Cómo ha sido la pandemia acá en el Templo del Calvario? Difícil como lo ha sido para todo el pueblo y para todas las parroquias, con una particularidad. No dejamos ni un jueves durante la pandemia, en aquellos momentos en que no se abría la iglesia, sin exponer al Santísimo Sacramento. Era conmovedor exponer al Santísimo en la puerta y ver que la gente debajo del sol venía y se arrodillaban en las gradas para adorar a Jesús sacramentado. Luego pudimos abrir el templo, la mitad nada más, y la gente entraba directamente a buscar al Señor sepultado. Recuerdo cómo todavía el año pasado, que estábamos en la pandemia un poco más fuerte, el Santo Cristo estuvo en el centro del templo, de una manera muy sencilla, entre flores y velas, y la gente le buscaba muchísimo. Hoy, gracias a Dios, guardando todos los protocolos respectivos, el templo permanece más tiempo abierto y la gente que se ha volcado es inmensa. La gente que viene a rezar, he visto gente llorando de la emoción de poder entrar a orar delante de la Reina de la Paz, delante del Cristo yacente, cuya devoción pues es grande, es admirable, sobre todo en la gente sencilla. Solo Dios nuestro Señor sabe cada día delante de esta imagen cuántas personas lloran, cuántas personas rezan en su angustia, en su dificultad, personas que van a migrar, que se van a ir a Estados Unidos aún en medio de la situación difícil y vienen a pedir la bendición del Santo Cristo. Verdaderamente es una fe extraordinaria, una devoción profunda, y yo me atrevería a decir única, que tiene el sepultado del Calvario. Sin duda alguna tenemos esa fe y esa esperanza, Padre, que toda esta pandemia pues va a finalizar muy pronto y que pues pronto volveremos a todas nuestras actividades normales, siempre con esa fe y devoción
que nos ha caracterizado como pueblo guatemalteco. Padre, ¿qué mensaje le da a cada una de las personas que nos ven a través de esta bendecida señal? Agradecerles de todo corazón la sintonía, y el mensaje es: actuemos con fe, actuemos con esperanza. Guatemala se ha distinguido por sus tradiciones, por sus costumbres, que son expresión de la fe de un pueblo. Y esta fe le ha acompañado en los momentos más difíciles, de pandemia, de guerra, de enfermedad, de catástrofes naturales. La pandemia no es la excepción. Hemos dejado de salir en una procesión por las calles del centro histórico. Sin duda alguna ha sido un momento difícil, pero también ha sido un momento de fortalecer la fe, de ser creativos y de buscar otros medios para llegar a los demás, para llegar a los cucuruchos, para llegar a los devotos cargadores. Hoy en día se transmiten las misas, las velaciones, que por cuestiones de aforo no se permite un mayor número de ingreso de personas, pero yo les invitaría a todos ustedes que sigamos manteniéndonos en la fe, que nos cuidemos, sigamos las indicaciones que se nos dan de guardar el protocolo, el distanciamiento, el gel, la mascarilla. Vacunémonos. En medio de las ideas de unos sí, otros no, la Iglesia ha expresado desde la voz del Papa y de los obispos el consejo de vacunarnos por nosotros y por los demás, con fe, con la vacuna y con el protocolo, pero sobre todo con mucha confianza en Dios, podemos hacerle frente a esta pandemia. Muchas gracias, Padre. Queremos agradecerle pues profundamente esas palabras que sinceramente pues nos llenan de mucho amor, de mucha devoción y de mucha fe. Muchas gracias, ustedes, Padre. muchas gracias de todo corazón, y los dejo en compañía del Santo Cristo yacente del Calvario, el Cristo de los pobres, y a todos los que nos ven desde su casa, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. Que el Señor tenga piedad y misericordia de ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Soy cucurucho, soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo. Soy semanasantaenlinea.com. La televisión del Cucurucho presenta